Bienvenido, Damián, muchas gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá y compartir este momento. Qué Bien. lindo, Licenciado Damián. en Historia y doctorando en Historia. Me parece que te gusta demasiado la historia. Sí, Está muy se ha bien. vuelto un medio de vida Está muy también, bien. pero sí, Muy bueno. la verdad que es lindo porque te ayuda, bueno, un poco lo que vamos a vivir en este ciclo, Ujú. que es que la historia te permite como abordar diferentes temas y Ujú. conocer diferentes cosas de la sociedad, Claro. y eso está bueno, como ese saber general, me parece que es lo que más rescato. De una. Buenísimo. Y una historia para que nos acompañe en este tiempo de vacaciones, que no es menor. Sí, voy a estar varios lunes y la idea es que entre todos, también con los oyentes, podamos eh, visitar Ujú. diferentes lugares y visitar y conocer diferentes lugares de la Argentina y su historia. Ujú. Claro. Algunos lugares más conocidos, Ujú. otros lugares a lo mejor esperemos que sean menos conocidos y ir aprendiendo, ¿no? De una. Sorprendernos. Sí. De una. Buenísimo. Bueno, Y hoy abrimos les la puerta, pedimos. ya nos van a regalar una introducción al tema de hoy, Ujú. pero parte de lo que vamos a conversar tiene que ver con las invasiones inglesas y puntualmente nos invitas a conocer estos sitios donde hoy se conservan esas banderas de las invasiones, capturadas de las invasiones. Si querés, ya podés develarnos, Damián, Claro. cuál es la respuesta correcta, cuál es la orden que custodia hoy estas banderas. Bueno, ganaron los dominicos. Bien, Los Ah, que bien. eligieron dominicos son los dominicos. acertaron. Están en Ujú. dos basílicas, una es en Buenos Aires y otra acá en Córdoba, acá Ujú. cerquita, Al frente nuestro. al Allá está, frente mira. nuestro. Si yo Eh, señalo para Cruzando. allá, la veo. Así, sí, sí. Acá. Así que ahí Buenísimo. están tanto la bandera las serían 6 banderas en total Ujú. repartidas. Ujú. Buenísimo. Se conservan entonces en ambas basílicas dominicas, en Córdoba y en Buenos Aires. Así Ujú. es. Como Perfecto. parte de ese patrimonio de la historia previa a lo que va a ser la Argentina, pero que es un poco lo que siempre tomamos como el inicio de los orígenes de nuestro país, Ujú. las Buenísimo. invasiones inglesas. Ujú. Y bueno, en ese sentido también un poco trabajar este ciclo con la idea de no tanto lo temporal, sino tratar de romper un poco de esquema entre lo temporal y lo espacial, ¿no? Ujú. Pensar un poquito más allá. Así Bien. que, Ujú. y eso tiene que ver con estas banderas son patrimonio, ¿no? Ujú. Cuando Claro. hablamos de patrimonio tiene que ver con eso. El, el patrimonio puede ser material o inmaterial. Material lo que yo puedo tocar Claro. Sí. y inmaterial lo que a lo mejor nos llega, no tiene como un sustento, pero sí nos llega, por ejemplo, la música, ¿no? Claro. Entonces yo digo un material universal del UNESCO argentino, el tango o el Ujú. chamamé. Claro. Pienso un idioma, una lengua. También, claro, Claro. una Claro. lengua, Nuestro Claro. himno. nuestro himno. Entonces esos son patrimonios inmateriales y después está el patrimonio material. Bueno, las banderas sería un patrimonio material, que el patrimonio es como el vestigio con los que historiadores usamos las fuentes, ¿no? O sea, sin Claro. lo que quedó el pasado no podemos trabajar, no podemos construir. Ujú. Pero también ese patrimonio nos permite construir memoria. Es lo que Ujú. nos da Ujú. identidad, es lo que nos arraiga, como lo que nos da una pista al pasado para vincularnos al presente y al futuro. Por eso Claro. es tan importante el patrimonio. Y bueno, dentro de eso, también lo que tenemos son como muchas veces ese patrimonio se conserva, ¿no? Por diferentes Ujú. intereses. Hay un patrimonio monumental, por ejemplo, el del UNESCO, Ujú. que suele estar, que sería como un patrimonio catalogado para toda la humanidad. Por ejemplo, las estancias jesuíticas acá en Córdoba. Ujú. Pero después los estados establecen como protecciones patrimoniales, un patrimonio nacional, Claro. algo que tenga que ver con algo que nos represente a todos los argentinos, o un patrimonio provincial, o incluso las ciudades también tienen sus patrimonios locales que los establecen en ordenanza. Claro. Y Ujú. dentro de eso también está los grados de protección. Entonces, el del Claro. UNESCO, a lo mejor si yo lo quiero modificar es muy difícil, tengo Mm. que hacer hay muchos estudios para eso. Lo mismo a lo mejor un patrimonio nacional, Ujú. pero después tenemos patrimonios urbanos que tienen que ver con grados de conservación. A lo mejor una iglesia no se puede modificar, pero por ejemplo una casa de un barrio puede tener un grado testimonial más simple. Claro. Entonces muchas veces vieron que vemos la fachada y atrás del edificio. Sí. Claro, sí. Entonces, Claro, se Sí. conserva la fachada y. Ahí está la cuestión de los grados de protección patrimonial. Ahí va. Y eso tiene que ver también con intereses de la sociedad. Hay sectores que a lo mejor no les interesaría proteger un patrimonio, otros sectores que sí, y por Ujú. eso entra la intervención del Estado. Claro, Claro. claro, claro. Y en ese sentido, bueno, el pensar el patrimonio, y un poco lo que vamos a hacer en este ciclo, es también pensar ciudad, pensar espacio, porque Ujú. nos lleva a pensar, bueno, cuestiones, muchas veces la idea de el interés de proteger el patrimonio tiene que ver con intereses de pensar la ciudad, de a lo mejor eh,
consideramos que un lugar es patrimonial y debe ser protegido, y hay sectores que a lo mejor tienen un interés inmobiliario, otro tipo de planificación en la ciudad, entonces, bueno, ahí entra a jugar varias cuestiones. Bien. Así que en ese sentido, bueno, está la cuestión del patrimonio. Y después hay una cuestión más que tiene que ver con el patrimonio, que sería patrimonio, es algo que tesoramos nosotros, que no da identidad. Y es que a veces ese patrimonio puede estar catalogado, otras veces podamos considerar que algo de lo que habitamos es patrimonio, a lo mejor la esquina de la calle, la vereda, la casa que yo veo, y a lo mejor eso hizo a mi identidad de todos estos años de vida, de transitar un lugar, y a lo mejor no está protegido, bueno, el otro día puede ser desaparecer, pero no quiere decir que no sea patrimonio, ¿no? Claro. Entonces tenemos un patrimonio más institucional y un patrimonio que a lo mejor hace a la identidad nuestra o de un grupo. Claro. Claro. Bien, y bueno, con respecto, Damián, a la trivia del día de hoy, ¿nos podés contar, bueno, si queremos pasear por estos lugares, si decidimos ya, recién mencionaste que las banderas de las invasiones inglesas están acá en Córdoba y están en Buenos Aires? Primero, ¿cómo llegaron esas banderas a donde están? ¿Y a dónde tenemos que ir si las queremos ver un poco? ¿Cómo es el trajín? Bueno, en el caso de Buenos Aires están en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, en el barrio de San Telmo, por la calle de Defensa. Calle de Defensa, sí. Ahí va. En una esquina. Claro, esa. Y después hay un banderín, sería de un regimiento, que está en el Cabildo de Buenos Aires. Ahí va. Expuesto. Y después tenemos también, en el caso de Córdoba, en la Basílica de Santo Domingo, en el centro de la ciudad, en la parte de arriba del Camerín de la Virgen, están expuestas las dos banderas, están encuadradas. Acá en Córdoba es, repitamos para que nos escuchen, Vélez Sarsfield, esquina de Anfunes. Así es. Ahí está la basílica para quienes quieran visitar las banderas. Así es. Todas son visibles, digamos, para el público. Si nos acercamos a esos lugares, las podemos ver, las podemos reconocer. Sí, están expuestas. O sea, están expuestas, están visibles, están encuadradas. Bueno, tiene que ver con los horarios de visita, pero en general se pueden observar y se pueden apreciar. Bueno, el Cabildo está en el museo, que es el Museo Nacional, y no, pueden ser apreciadas en ese sentido. Ahí entra a jugar lo del patrimonio. Digo, uno puede ver las banderas, pero detrás de esa bandera está toda una simbología, una cuestión de todo lo que representa esas banderas en relación a, bueno, en este caso, el acontecimiento que serían las invasiones inglesas y el origen de nuestra nación. Ah, sí, claro. Y bueno, ¿cómo fue contanos un poco, Damián, cómo fue la captura de las banderas? ¿Cómo fue el episodio histórico de las invasiones inglesas? Hubo dos, siempre en los manuales, 1806, 1807. Sí. ¿Cómo fue el suceso en Buenos Aires, en el Río de la Plata? Y bueno, ¿cómo se dieron las capturas? Porque voy a usar una expresión muy coloquial, no es moco de pavo tener las banderas de un ejército británico a la vuelta de mi departamento, acá a la vuelta de mi esquina. En el centro de una ciudad. Exacto, tenemos nada más y nada menos que los estandartes de uno de los ejércitos más poderosos del mundo acá en nuestra ciudad. No es cualquier cosa. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo fue el trajín? Está buena la pregunta. Bueno, las invasiones inglesas, para repasar, en 1800 son parte de un conflicto, los que serían las guerras napoleónicas entre el Imperio Español, el Imperio del Reino Unido y el Imperio Francés, y en ese sentido hay una operación militar que hacen los ingleses de tomar el virreinato del Río de la Plata, que es tomar Buenos Aires, que era capital en ese momento del virreinato del Río de la Plata, y en 1806 un pequeño destacamento que estaba en lo que hoy es Sudáfrica desembarca en Buenos Aires y la toma muy fácilmente. Hay que recordar, bueno, que España no tenía amplias defensas en el virreinato, había perdido la batalla de Trafalgar, o sea, había quedado desguarnecida en relación a los mares. Entonces el Reino Unido aprovecha eso. Entonces, durante 46 días toman y logran controlar Buenos Aires. El que era virrey en ese momento, el Marqués de Sobremonte, que había sido gobernador de la jurisdicción de Córdoba, se vuelve rápidamente a Córdoba, pierde los tesoros en ese momento, o sea, la recaudación de todo el virreinato, que venía principalmente del Potosí, se la llevan los ingleses, estaba en Buenos Aires todo ese oro que iba a ir para España, se lo logran llevar los ingleses, y el virrey se va a Córdoba para formar la defensa. Ahí va. Y en el trajinar, en esos 46 días,
que los ingleses logran hacerse de Buenos Aires y gobernar la capital. Ahí Córdoba va a pasar a ser capital del Río de la Plata, del virreinato. Ah, mira, no Bueno, sabía. desde de lo que hoy es lo que era hoy es Uruguay y antes Sí. Banda Oriental, se arma una defensa, Ujú. logran organizarse, comandada por Santiago de Liniers, y ahí, después de 46 días, o sea, desde Montevideo, todas estas organizaciones armadas, milicias armadas, logran retomar lo que se llama la reconquista. Logran Claro. reconquistar Buenos Ahí va. Aires y expulsar a los ingleses. Ahí va. Pero los ingleses habían llamado refuerzos. Entonces, pocos meses después, en el verano de 1807, llegan barcos del Reino Unido, toman Montevideo, se preparan y van tomando todas las costas del Río de la Plata, de la Banda Oriental, y después van a volver a desembarcar, intentando en julio hacer una segunda conquista de Buenos Aires, pero ahí son rechazados ya con las defensas. Ahí va. Como que la segunda, podemos decir que la segunda invasión inglesa nos agarró esperándolos. Un poquito más claro, preparados, un poquito más preparados, de claro. cualquier manera se podría haber perdido, pero bueno, la resistencia de la ciudad Ahí va. hizo que se expulsara. Bien. Bien, Y bien. ahí, bueno, ya eso diluye la amenaza Ujú. de estas invasiones inglesas. Sí. Bueno, después vendría otra historia, ¿no? O sea, Napoleón va a invadir España, España va a ser aliada del Reino Unido, entonces ahí la cosa cambia. Claro. Claro. Y en ese contexto de esas luchas, donde ahí lo que está pasando es que en realidad los rioplatenses no quieren ser súbditos de un rey, porque no existía la Argentina, entonces Ujú. no quieren ser súbditos del rey de Inglaterra y quieren seguir siendo súbditos del rey de España, quieren seguir siendo parte de ese imperio español y por lo tanto rechazan la propuesta inglesa, ¿no? Claro. Claro. Ese acontecimiento de las invasiones que quizás a veces en los estudios que uno hace, Ujú. bueno, medio básicos en la escuela primaria, pero que leemos medio entre paréntesis, bueno, en este periodo, invasiones, pero que fue importantísimo para los años posteriores, para empezar de alguna manera a hacer el germen, si se quiere, de esa identidad nacional que de a poco se empezaba a escribir, digamos. Ujú. Sí, hay lo que es interesante, que hay una identidad cultural de seguir siendo parte de un mundo hispano, Claro. católico, porque en ese momento la religión tenía mucho peso políticamente, o sea, Claro. católico, castellano, con un mismo, y todos súbditos del rey, ¿no? Claro. Pensemos que el rey de Inglaterra es otro rey, que incluso otro idioma, Otro idioma, y otra religión, ¿no? tal cual. Una religión que venía de las guerras de religión, Claro. que algo había ahí. Bueno. Que Entonces, justamente en su momento habrá sido la ruptura con lo católico. Claro. El orden el religioso inglés. Claro. así es, Claro. el protestantismo. Entonces, bueno, hay toda una cuestión de preservación cultural. Y eso después se va a retomar cuando un poco se empieza a pensar en la identidad nacional y por qué volver a la cuestión de las invasiones inglesas. Y por otro lado, también como consecuencia, las invasiones inglesas, al menos en Buenos Aires, dejaron una fuerte militarización, que es lo que va a hacer Claro. esas milicias, por ejemplo, los patricios, que Ajá, conocemos, solemos ver hoy en día, Sí, sí, sí. o bueno, los del interior estaban en los arribeños, van a ser la base con la que después se va a lograr hacer la Revolución de Mayo, que va a expulsar al virrey. Ahí va. Y después va a generar todo un movimiento porque el Marqués de Sobremonte lo van a expulsar, o sea, van a reemplazar el Marqués de Sobremonte por el Liniers. Entonces, es como que entra en un trajinar de política, de hacer política estas élites porteñas, que es lo que después termina desarrollándose el 25 de mayo de 1810. Claro. Ahí va. Les Ahí va. propongo quizás hacer una breve pausa musical, así Damián se puede tomar un mate, De una. repasamos mensajes y quizás a la vuelta Damián que nos cuente, bueno, cómo fue que, por ejemplo, llegaron estas banderas Claro. a Córdoba, ese hecho que geográficamente nos ubica en Buenos Aires, pero es federal, podríamos decir. A la vuelta lo continuamos Me y reparece. tenemos aquí algunas consultas para acercarle a Damián. Espectacular. A ver. Bien, y a ver, sí. Tengo un mensajes. comentario. A ver, tíralo ya. Me Mientras parece que, aguardamos a en todo caso, que Maru. piense la respuesta para después. de la- Aguardamos a Maru que nos asiste con la música. Por aquí Federico desde Salta dice, el Güemes toma un barco a caballo en la primera invasión inglesa en Toma. 1806 en el Río de la Plata.
Sí, se hace. está ahí, está en agenda, para después la pausa. Está en la bueno, agenda, Federico. No te anticipes entonces al es genial itinerario cómo de el Damián. salteño con Güemes está ahí al Por toque. supuesto. Es impresionante. Eso me encanta de los salteños. Un Está ahí el abrazo, tema Güemes. un abrazo especial a Federico que acompaña desde allí. Es un dato sí. muy interesante e importante. Ajá, claro. Me imagino, por lo que dijo ahí el que nos compartió el mensaje, ¿cómo se llama el nombre? Federico. Federico, desde Salta. Ahora sí, está la música lista. A la vuelta continuamos entonces, Damián. Vamos. Arqueólogos en este lunes junto a Damián Santa, que nos está contando datos muy interesantes sobre las invasiones inglesas en nuestro país y particularmente sobre la conservación de las banderas capturadas durante la guerra, que hoy son patrimonio. Damián, antes de la música te compartíamos este mensaje que llegaba desde Salta, Federico, que nos decía que Güemes toma un barco a caballo en la primera invasión inglesa en 1806 en el Río de la Plata. Es así, nos decías. Sí, por supuesto. Muy bien lo que dice Federico. Hay que entender también que hay un vínculo entre las invasiones inglesas y el interior. O sea, no porque pensemos las invasiones inglesas solamente transcurrieron en Buenos Aires, que muchas veces no ha llegado así porque hemos tenido una tradición histórica porteñocéntrica, pero cuando hablamos de las invasiones inglesas o a lo largo del ciclo vamos a ver otros patrimonios, en realidad nos damos cuenta que hay un vínculo con otras partes del territorio argentino. Entonces, en el caso de las invasiones inglesas, por un lado tenemos esta característica de muchos arribeños, lo que llamaban los de arriba, como Güemes, o sea, gente claro. de las ciudades del interior que estaban en Buenos Aires, en el caso de Güemes. Él es parte de esas milicias que se oponen a los ingleses y lleva adelante esta gesta la fragata Justín, así se llamaba, se encalla en el Río de la Plata, baja el río y ahí el Güemes lidera su regimiento, su compañía, a caballo y logra tomar la fragata a caballo y queda como un trofeo también de guerra, ¿no? Un patrimonio. ¿Habrá antecedente semejante no, cosa? Sí, o sea, hay que por tomar lo un barco a estuve caballo. investigando, es una operación bastante importante y no hay como mucho antecedente Mirá. de tomar a caballo una fragata. Claro, es totalmente, hasta difícil de imaginar, ¿viste? Pero impresionante. Así Alta que hazaña. uno de los grandes hitos de Güemes, por ejemplo, un actor que es parte del interior, como muchos que estaban en Buenos Aires y pelean. Por otro lado, también varias de las ciudades mandaron contingente de soldados, milicianos, ¿no? Vecinos en armas, no eran profesionales, en el lapso que se toma Buenos Aires en la primera invasión. Entonces, por ejemplo, Tucumán, Mendoza, Salta y Córdoba van a mandar regimientos. En el caso del Marqués Sobremonte, que estaba en Córdoba, forma un regimiento de voluntarios de Córdoba de caballería y van a Buenos Aires, pero bueno, ya cuando llegan, ya se había dado la reconquista. Por conflicto en el Sobremonte, terminan en Montevideo, en los alrededores de Montevideo, y cuando viene el desembarco inglés en 1807, estos cordobeses del regimiento pelean, o sea, terminan peleando contra los ingleses, intentando evitar el desembarco en las costas de Montevideo. O sea, milicianos, vos corregime, ¿no? Milicianos cordobeses lucharon en la defensa de Montevideo. Sí, tremendo. Eso también para entender un poco la idea de este ciclo del Era toda una patrimonio sola cosa. de romper el mapa. Claro. Porque estamos en un mapa rioplatense, de un virreinato. Claro, se claro. disuelven un poco esas fronteras y está este sello federal. Buenísimo. Y también pensando como en un mundo atlántico, ¿no? Porque lo que está pasando en Europa no está llegando acá. Claro. Es más, vos dijiste apenas arrancaste que cruzaron de Sudáfrica. O sea, si agarrar el mapa, podríamos decir, cruzaron del frente. ¿no? Del frente. Sí, claro. Así que bueno, tenemos también ese vínculo del interior con las invasiones inglesas. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos diferentes actores del interior que pelearon en estas invasiones, por ejemplo, estos cordobeses. Y después, ¿qué pasa? Una vez que se logran, en las dos derrotas que sufren los ingleses, quedan prisioneros, entonces muchos de esos prisioneros van a ir al interior, van a ser mandados a Santiago, a Tucumán, a Córdoba, en la zona, por ejemplo, de La Carlota, a San Juan. Entonces, muchos de esos prisioneros ingleses se van a quedar unos meses, otros se van a terminar adaptando a la sociedad y se quedan.
Toma. Así que también van a tener ahí una injerencia y un vínculo con sociedades del interior, estos prisioneros ingleses que están llegando. Claro. Y acá un dato de color, pero interesante, hay a lo mejor lo han visto, la han visto, hay una película de Argentina del año 2015, El prisionero irlandés, que cuenta la historia de John Dougherty, que es un prisionero, que era un irlandés que estaba en el 71 de Highlander, un regimiento, lo mandan a San Juan y bueno, la película va muestra bastante bien cómo esa adaptación de Claro. estos ingleses a esta sociedad Mirá. nuevas del interior, rioplatenses. Buenísimo. Y bueno, John Dougherty después vi que fue antepasado de Buenaventura Luna, el folclorista, poeta Ajá, sanjuanino. mira, Ajá. mira. Así que bueno, esas serían como tres momentos Sí. para vincular las invasiones inglesas y el interior. Y en cuarto Claro. momento serían estas banderas que no han llegado a nosotros. Sí. Que bueno, la bandera es son trofeos de guerra, Sí. la bandera es muy, muy importante, o sea, no es menor, muchas veces si uno viaja por el mundo encuentra que en varias iglesias y basílicas los países muestran esas banderas A modo que de trofeos. de trofeo, de esa gesta, ¿no? Claro. Y que tiene que ver con un valor simbólico más que económico. O sea, Ujú. si hoy quisieran venir a comprar esta bandera, y ha pasado a lo mejor con las banderas de Malvinas, Mm. no tiene valor, o sea, el valor es Claro. simbólico, Sí, o sea, sí, sí. supera lo económico, Ujú. representa algo mucho más grande. Y bueno, en este caso, acá en el caso de Córdoba, tenemos dos banderas, una naval roja, que es roja con la bandera del Reino Unido en una Ujú. esquina, y otra es roja con la cruz de San Andrés La y X. dos calaveras negras. Calaveras en la bandera. Sí, Toma. era muy común Claro. en la época. Y bueno, y las dimensiones que son bastante grandes, acá están como dobladas, Ujú. pero más o menos miden alrededor de 4 metros por 2 metros Claro. y de 2 metros por 2 metros la otra. Ah, O sea, Claro, estamos hablando son de las banderas de los navíos. Ahí vemos. de los o del navíos y de ejército. los regimientos. Ujú. Claro. En el caso de Buenos Aires tenemos el regimiento 71 de Highlander, que era un regimiento muy tradicional. Así que bueno, eso representan esos trofeos de guerra y que generalmente muchas veces están en las iglesias. Ujú. En el caso de estas banderas que están en los dos conventos de Santo Domingo, tiene que ver con una promesa que hizo Liniers a la Virgen Mira. del Rosario del Milagro, que si salía bien la batalla y podían tener el triunfo, donaba esas banderas como homenaje Claro. al favor de la Virgen. Y por Claro. eso están en esas básicas. Mira. Claro. Mira. O sea, medio como una palabra, recuperar Buenos Aires. Si recuperamos Buenos Aires, te ofrendamos las banderas Así es. capturadas. Así es. Mira, che, ¿y no hubo algún intento? Porque pienso, ¿no? Vos recién dijiste que es medio que una tradición la de exhibir los trofeos de guerra. Un intento, no sé, de los ingleses de querer recuperarlas, de querer llevárselas o comprarlas, porque no es cualquier cosa que esté una bandera que uno perdió ahí exhibida. ¿Ha habido o se ha asumido? Estas banderas se perdieron, Claro. están en Buenos Aires. ¿Hubo algún intento de recuperarlas? En el caso de las invasiones inglesas, no encontré que hubiera ningún intento. Bien. Es parte en sí del juego. Claro. Y sí ha pasado que los países pueden haber devuelto estas banderas o algún... Como un signo de amistad. Un signo de amistad, Ahí por va. ejemplo, la Argentina, el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Se devolvieron Se devolvieron. Ah. Eso es, por ejemplo, un ejemplo. Claro. O si ha pasado que hay banderas de la guerra de Malvinas que sí se intentó a lo mejor comprar. Sí. Por ejemplo, lo que en la Fuerza Aérea hay una bandera que se Sí. intentó, un inglés intentó comprarla, Ahí va. recuperarla. Claro. Pero también es común, por ejemplo, bueno, hablo de Malvinas porque es lo más cercano, el hecho de proteger la bandera para que no te la tomen Lleven, como trofeo de compren. guerra. Claro, Entonces muchas claro. veces se esconden la bandera o se defienden porque termina siendo un símbolo muy importante la Claro. bandera y no es menor, como vos decís, esto de tenerla como trofeo de guerra y exhibida. Sí, sí, Así sí. que bueno, en ese sentido, pero creo que la bandera en sí puede ser un patrimonio para ayudarnos, como hicimos ahora, a pensar Ujú. este proceso, este acontecimiento histórico y pensarnos también como país. Digo, no es algo que esté todo colgado, sino tratar de darle un trasfondo y llenarla de contenido. Claro, Esa es la claro, idea claro, del patrimonio. Claro. Claro. Y una puerta de ingreso quizás hoy para nosotros, aparte de nuestra historia. Quienes en este tiempo tengan la posibilidad en Eso. Córdoba de visitar la Basílica Santo Domingo, ubicada en pleno centro de la ciudad, Ujú. o en Buenos Aires también, También. la Basílica allí de los Dominicos, poder encontrarnos con
con este patrimonio que nos decías, Damián, en las banderas y allí sumergirse en toda esta historia. Por eso, agradecidísimos, me parece, Muchas José. gracias, sí. El tiempo no nos ha alcanzado, pero ha sido un gran regalo que te llegues hoy aquí a la radio. No, Y has gracias a tirado ustedes. un gran consejo para conocer este verano, para los que estén pensando, bueno, ¿a dónde voy a pasear? A estas dos direcciones. Así es. Buenísimo. Y en el caso de Buenos Aires, bueno, tiene mucho más desarrollo los museos sobre invasión inglesa, así que Claro. pueden ahondar un poco más. Mucho para seguir entonces en esta tarea de ser arqueólogos en nuestras ciudades, en nuestras localidades. Gracias, Damián, y nos encontramos Gracias. el lunes, si Dios quiere. El lunes que viene. Nos vemos el Buenísimo. lunes con algo más.